Mis hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Y bueno, mis hermanos, hoy jueves vamos a estar estudiando los salmos. Particularmente, mis hermanos, vamos a estudiar el Salmo 55. Así que, mis hermanos, pues no siendo más, les invito, mis hermanos, a que vayamos a este salmo, Salmo 55, y que dispongamos, mis hermanos, nuestros corazones para este estudio, que oremos al Señor, mis hermanos, para que el Señor nos guíe, nos ayude en medio de la meditación de su palabra, que nosotros podamos ser edificados y que nuestro Dios pueda ser glorificado, pueda ser visto en medio del estudio, mis hermanos. Así que oremos, mis hermanos, y así daremos inicio a este estudio. Padre Santo, te damos la gloria a ti, mi Señor, te damos la honra a ti, mi Dios. Padre, y reconocemos que tú eres Rey, que tú gobiernas sobre todo, mi Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, mi Señor, en medio de este estudio, que nosotros podamos meditar en tu palabra, que podamos conocer, Señor, de los acontecimientos que muestra tu palabra, Señor, que buscan edificar nuestras vidas, mi Señor, y buscan glorificar tu nombre, mi Dios. Ayúdanos a ver la necesidad que tenemos de ti, la necesidad que tenemos de orar, Señor. Ayúdanos, Padre, a exaltarte a ti, a glorificarte a ti, mi Señor. Guíanos para que podamos verte a ti, ver tu grandeza, Señor. Que tu Espíritu nos guíe en medio de este estudio, Señor. Que tú seas exaltado, mi Dios. Que tus hijos sean edificados, mi Señor. Que podamos crecer en ti, mi Dios. Que podamos verte a ti, que podamos glorificarte a ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús es nuestra petición, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer el Salmo 55 y así vamos a empezar a estudiarlo. Dice así, mis hermanos: para el director del coro, con instrumentos de cuerda, masquil de David. Eso es como un título que está allí encima del Salmo. Y el versículo 1 dice así: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente oiría muy lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Confundes, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros, y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Que la muerte sorprenda a mis enemigos, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad es su morada, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará.
Tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y les responderá. Él, que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos, ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo eran espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, pero tú, oh Dios, harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Así que, mis hermanos, realmente no se tiene certeza del contexto histórico de este salmo, mis hermanos. Muchos comentaristas lo han situado cuando tuvo lugar la rebelión de Absalón, hijo de David, ¿no? También quien recibió el apoyo de Aitofel, quien fuera consejero también del rey David. Pero en realidad, mis hermanos, no hay certeza del contexto histórico de este salmo. Pero, mis hermanos, en cuanto al salmo, podemos decir que es un salmo de lamento. Es un salmo que muestra el sufrimiento, el dolor del salmista, mis hermanos. Y bueno, para el estudio de este salmo lo hemos dividido en dos partes, mis hermanos. Una que va desde el versículo 1 al versículo 15 y la otra desde el versículo 16 al 23, mis hermanos. Así que este salmo lleva por título De la debilidad a la fortaleza. Y los subpuntos que le he dado, los subtítulos que le he dado a este salmo, mis hermanos. El primero es un inicio de oración angustiante. Y el segundo es una confianza firme. Así que, mis hermanos, no siendo más, empecemos, mis hermanos. Dice así el versículo 1. Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Así que, mis hermanos, David inicia su oración con una urgencia, con un deseo urgente de que el Señor lo escuche, ¿no? De que el Señor no se esconda. Es como si David sintiera que el Señor se le está escondiendo, que el Señor está tapando sus oídos, por así decirlo, para no escucharlo. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿no? El Señor puede escucharnos, el Señor nos escucha, pero en realidad es la misma angustia o la misma urgencia que el salmista trae a su oración, mis hermanos. Y dice así el versículo 3 y 4, dice, a causa, dice el 2 y el 3, dice así, mis hermanos, atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Así que el salmista, mis hermanos, va a mostrar un estado de ánimo alterado, mis hermanos. Dice que está conmovido, que está conturbado. Y estas dos palabras reflejan eso. Ese estado de ánimo, se siente caído, se siente desesperado.
en su situación. También nosotros podemos ver aquí que esta situación o estas emociones angustiantes que él ha mostrado, mis hermanos, tienen que ver con la voz de su enemigo, con la opresión que él está recibiendo por parte de los que lo persiguen, ¿no? Él dice que con furia lo persigue su enemigo. Es como si fuera un deseo insaciable por acabar con David, ¿no? Una persecución horrible, una persecución desesperante por destruir al salmista. Él dice que angustiado, en el versículo 4, angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Así que, mis hermanos, pues la angustia, el miedo y el terror se han apoderado de David. El terror de la muerte es tal, mis hermanos, que aún él dice que tiembla de miedo, ¿no? Su cuerpo está tembloroso del miedo a la muerte. Es tremenda la situación en la que el salmista se encuentra en estos momentos o en esta oración que le está trayendo al Señor, ¿no? Y como vimos, ¿no? Lo que él percibe es que el Señor no lo está escuchando. Pero vamos a ver que no es así, mis hermanos. A medida que va avanzando la oración, a medida que va avanzando este salmo, nosotros vamos a ir notando cómo van cambiando las cosas, mis hermanos. Así que pues leamos el versículo 6 al 8. Dice, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Lo más seguro es que para este tiempo David ya era rey, mis hermanos, y estaba gobernando sobre su pueblo, ¿no? Se encontraba allí en la ciudad gobernando. Así que el deseo de él, al verse, sentirse perseguido y estar gobernando, estar allí en aquel lugar, en aquella ciudad, es poder escapar. Y él lo muestra como de esa forma, quisiera tener alas como de paloma y poder escapar de esta situación en la que estoy y hallar reposo, huir al desierto en algún tiempo. David se refugió en el desierto cuando todavía no era rey, cuando era perseguido por Saúl. Él se refugió en el desierto, pero en esta ocasión, mis hermanos, es su deseo poder estar en el desierto, poder estar muy lejos de esa situación o de ese lugar donde él se encuentra y está sufriendo allí por causa de aquellos que lo persiguen, mis hermanos, por causa del enemigo. Así que, mis hermanos, hasta aquí, hasta este versículo 8, mis hermanos, nosotros podemos ver un salmista o un rey sufrido, un salmista derrotado, un salmista perseguido, un salmista con unas emociones no sé, destruidas, con unas emociones sin control. Él dice que tiembla. Esa es la condición en la que él se encuentra en estos momentos, mis hermanos. Una condición de sufrimiento. Pero, mis hermanos, él va a mostrar ahora la condición en la que se encuentra la ciudad en la que él está, el pueblo en el que él está. Vimos la condición del salmista, mis hermanos. Ahora, en los siguientes versículos, vamos a ver la condición en la que se encuentra, el lugar donde él se encuentra. Valga la redundancia, mis hermanos. Dice así: confunde,
Señor, ese es el versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 11. Dice, confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rondan, sobre sus muros y en medio de ella hay iniquidad, malicia, hay iniquidad y malicia, hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Así que lo que David, mis hermanos, está viendo en la ciudad es violencia, es engaño, es destrucción, es opresión, mis hermanos. Y esto tiene que ver con una condición de pecado, ¿no? Todo esto desagrada a Dios y David sabe eso. La condición en la que la ciudad se encuentra es en una condición de pecado. Así que David lo que le va a pedir al Señor es que todo esto a causa del enemigo, de las personas que están en contra de David, ¿no? Ha llevado a esta ciudad a esta condición en la que se encuentra. Y el salmista ruega al Señor y pide, confunde, Señor, divide sus lenguas. Es que esta frase de pronto nos recuerda un poquito al Antiguo Testamento, ¿no? A la ciudad de Babel por allá en Génesis 11, donde aquellos hombres querían hacer todo lo contrario a la voluntad del Señor, ¿no? El Señor quería que ellos se procrearan, que ellos habitaran la tierra, pero no. Ellos querían construir una torre y hacerse un nombre. Así que el Señor confundió sus lenguas en aquel lugar de aquellos hombres, que fue cuando salen hablando otros idiomas. El Señor confundió esas lenguas para frustrar los planes de aquellos hombres, para que no llevaran a cabo lo que tenían en mente, o los planes de los que hablaban de hacerse un nombre para ellos. Así que el Señor frustra esos planes. Y yo creo que David tiene en mente eso cuando él dice, confunde, Señor, divide sus lenguas. Es como que, aunque estos hombres quieran hacer el mal, no se pongan de acuerdo en lo que estén planeando. Que haya una división entre ellos. Esa es la condición en la que se encuentra la ciudad, mis hermanos. Una condición de pecado, una condición donde se ve la maldad, se ve la opresión, la violencia, el engaño. Y también todo esto pone pues a sufrir lógicamente al salmista, ¿no? Todo esto trae sufrimiento, trae aflicción sobre él, mis hermanos. El versículo 12 al 15, mis hermanos, nos va a mostrar quiénes son los autores de todo esto, quién es el autor, de dónde viene toda esta situación o todo este sufrimiento que tienen al salmista en esta condición. Dice así el versículo 12, dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios, que la muerte sorprenda a mis enemigos, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada, en medio de ellos. Así que el salmista ahora, mis hermanos, después de haber mostrado la condición en la que él se encuentra, después de haber mostrado la condición en la que él está viendo la ciudad, ahora, mis hermanos, él va a mostrar quiénes son sus enemigos. Lo que dice es que en realidad era un amigo de él, no era un
enemigo el que lo reprochaba, sino un amigo. Así que aquí se muestra como una especie de rebelión, ¿no? Fue alguien que era conocido, que era alguien cercano, era íntimo de David, ¿no? Él dice que juntos andaban en la casa de Dios, ¿no? Junto con toda la multitud, ellos iban a adorar al Señor, ¿no? O sea que era alguien bien cercano, era alguien que conocía mucho a David. Y David está viendo que este alguien se ha levantado contra él. Él dice que si fuera un enemigo, él pudiera soportarlo. Si fuera alguien que lo odiara, él podría esconderse de esa persona. Pero es alguien que supuestamente lo amaba, el que lo ha traicionado. Así que aquí se nos está mostrando esa traición, ¿no? Y también pues tenemos que decir que eso trae algo a nuestra memoria también, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo también fue traicionado por alguien cercano, alguien que era de su círculo más cercano, ¿no? Que fue su discípulo, que fue Judas Iscariote, pues también lo traicionó a tal punto que lo entregó a los fariseos, ¿no? Entonces ahí podemos ver también una similitud, ¿no? entre cómo traicionaron a David y cómo traicionaron a nuestro Señor Jesucristo. Continuemos, mis hermanos, dice, de aquí pues vamos a dar inicio del segundo punto que habíamos dicho, que es una confianza firme. David, mis hermanos, ha mostrado la condición de estos hombres. El deseo que David tiene es que estos hombres sean muertos. Dice que la muerte sorprenda a mis enemigos. El versículo 15, ese es el deseo de David, que la muerte lo sorprenda. Y realmente no es tanto por la condición en la que él se encuentra, por la persecución que él está sufriendo, sino más bien por la condición de estos hombres, ¿no? Porque él lo deja ver, él dice, porque la maldad está en su morada, en medio de ellos. O sea que la naturaleza de estos hombres, lo que ellos reflejan es maldad, y todo esto ofende a Dios. Y en el salmista hay una indignación al ver la condición de estos hombres. Y por eso es la petición de que la muerte los sorprenda. Así que continuemos, mis hermanos. Dice el versículo 16, dice, en cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará. 17 dice, tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y Él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y les responderá, Él que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios. Él ha mostrado la condición de estos hombres. Es una condición de maldad. Se deleitan en hacer lo malo. Ahora Él va a mostrar cómo es Él, ¿no? O cómo va a actuar Él. Él dice, en cuanto a mí, dice el salmista, invocaré, a Dios invocaré. Él se va a acercar al Señor en la condición en la que Él se encuentra, y el Señor lo salvará. Ya vemos cómo desde aquí ya cómo va cambiando la oración de David. Ya no es aquel que no podía controlar su cuerpo, que temblaba en medio de la oración por el temor, por el terror que sentía,
por la muerte. Ahora, mis hermanos, él tiene una confianza de que el Señor lo va a salvar. Dice que tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Eso nos recuerda la oración, mis hermanos. El salmista estaría orando en todo tiempo al Señor. Cuando en el versículo 1 él sentía que el Señor no lo escuchaba, que el Señor se escondía de él. Ahora, mis hermanos, en el versículo 17, él dice, en todo tiempo oraré y el Señor oirá mi voz. Ya hay una confianza en David. Está reconociendo que el Señor es omnipresente, el Señor está en todo lugar. El Señor lo puede escuchar. El 18 dice, en paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí. Pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y les responderá. Él que reina desde la antigüedad. Así que si algo conocía David, era quién era el Señor, ¿no? Él ahora está reflexionando sobre quién es Él. El Señor reina desde la antigüedad, Él es soberano, Él es justo. Y Él sabía que aquellos hombres se habían levantado en contra del rey que Él había puesto, que era David, ¿no? Y por eso Él acude, Él conoce al Señor y acude al Señor y dice, tú sabes, Señor, cómo he gobernado, cómo he escuchado tu palabra. Mis hermanos, la palabra dice que David era un rey conforme al corazón del Señor. ¿Y por qué, mis hermanos? Es porque David hacía lo que el Señor le mandaba hacer. Así que aquellos hombres estaban haciendo lo contrario a la voluntad del Señor. Y David, por eso él dice, en paz redimirá mi alma. El Señor traería descanso. Hay una confianza en David, traería descanso sobre él, traería paz sobre él. Sus enemigos no se saldrían con la suya, porque Dios es soberano, Dios gobierna y Dios es justo. Así que, mis hermanos, David veía la grandeza de Dios en medio de su oración, el poder de Dios en medio de su oración, la soberanía de Dios, la justicia de Dios en medio de su oración. Y por eso había esa confianza en David. Y también podía ver en aquellos hombres que no había cambio en ellos. Por eso el Señor iba a responder a la oración de David. Le iba a responder a aquellos hombres lo que David estaba orando. Que tenía que ver la mano poderosa del Señor, su justicia, por cómo ellos estaban actuando, mis hermanos. Dice el versículo 20, dice, aquel, refiriéndose a su amigo nuevamente, dice, aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. Así que la amistad para David, mis hermanos, era un pacto de paz. Y aquel hombre que decía ser su amigo había violado este pacto. Dice, las palabras de su boca, dice el versículo 21, eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras. Sin embargo, eran espadas desnudas. Así que aquel que decía ser su amigo, que le hablaba con amor, en realidad no era así. Deseaba la muerte, deseaba la guerra en contra de David. Había engaño en sus palabras. No había verdad, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, David es como si frenara un poquito allí su oración, ¿no? En el versículo 22.
Y él va a decir, echa sobre el Señor tu carga, ¿no? Echa sobre el Señor tu carga. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Así que mis hermanos, David le recuerda a todo aquel que está escuchando su salmo, que está escuchando su oración, que está leyendo esta oración, que aunque haya aflicción, aunque haya sufrimiento, por cómo es el Señor, por su carácter, nosotros podemos traer nuestras cargas a Él. Y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Así que aunque David estaba sufriendo persecución, aunque David veía sufrimiento en la ciudad, veía pecado en la ciudad, Él todo esto los trajo a los pies del Señor, ¿no? Él descansó en traer allí esas cargas, descansó en el Señor y el Señor lo sustentó. ¿De qué manera, mis hermanos? Pues lo sustentó mostrándole quién era Él, mostrándole que el que gobierna es Él, mostrándole que el pecado tiene consecuencias. Y aquellos hombres que estaban pecando, prácticamente no contra David, aunque iban contra David, pero estaban pecando era directamente contra el Señor. Aquellos hombres iban a pagar por su pecado, iban a sufrir las consecuencias de su pecado. Así que en esto podía descansar el salmista, en que el Señor lo iba a animar a seguir adelante, lo iba a sustentar, ¿no? Dice el versículo 23, ya finalizando, mis hermanos, dice, pero tú, oh Dios, harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Así es, mis hermanos. Todo el que comete mal, estos hombres estaban cometiendo mal contra David, contra el pueblo, en contra de Dios estaban actuando mal. Y el salmista dice que Dios los hará caer en el pozo de la destrucción. Que estos hombres no vivirían, la muerte caería sobre ellos. Así que esa es la claridad que tiene David en cuanto a estos hombres que se han levantado en contra de él. Y en cuanto a él dice, pero yo en ti confiaré. En eso perseveraba David, en la confianza que tenía en el Señor, en que era justo, en su palabra, en que Él lo redimiría, que Él lo salvaría de aquella situación en la que Él se encontraba. Así que mis hermanos, pues, ¿qué podemos decir nosotros? Podemos concluir, mis hermanos, de este salmo. Pues nosotros, mis hermanos, podemos concluir de este salmo, de este masquil. Recuerdan que nuestro hermano Ale nos había hablado de que un masquil era como una instrucción, algo donde había una enseñanza. Así que nosotros podemos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos concluir de este masquil, mis hermanos? Que David, en medio de sus sufrimientos, refleja los sufrimientos de Cristo, mis hermanos.
La traición de Judas, nosotros la podemos ver reflejada en la traición de aquel amigo que muestra David allí, que lo traicionó. También podemos ver los terrores de la muerte, los que vemos allí en David, cuando él va empezando su oración, dice que aún temblaba. Hermanos, también nosotros podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al acercarse a aquel momento en que él iba a ser crucificado, como sudaba gotas de sangre, del temor que había en él por lo que iba a enfrentar. Así que podemos ver estos sufrimientos, ¿no? Reflejados allí en medio del Salmo, que nos recuerdan a nuestro Señor Jesucristo los sufrimientos que Él tuvo, mis hermanos. También, mis hermanos, nosotros podemos traer unas aplicaciones para nosotros, ¿no? David trajo toda aquella carga espiritual que ejercía un peso sobre su vida, y él la trajo a la presencia del Señor. Y David fue sustentado. Nosotros podemos ver que él va de una aflicción, de un desespero, de un sufrimiento, a un descanso al final de esta oración, ¿no? A una confianza en el Señor. Así que también, mis hermanos, si en estos momentos te encuentras en algún tipo de aflicción, en algún tipo de sufrimiento, no necesariamente tiene que ser la traición de un amigo, aunque pudiera suceder, ¿no? La traición quizás de alguien que diga llamarse hermano y en realidad no lo sea, pudiera ser, ¿no? Pero cualquier tipo de aflicción, mi hermano, mi hermana, acércate al Señor sinceramente, mostrándote allí con las emociones tal y como las tengas en este momento. Acércate al Señor. Sé sincero, sé sincera con Él. Háblale con sinceridad. Dile la condición en la que tú te encuentras. Muéstrale al Señor la condición en la que tú te encuentras. Pero reflexiona en quién es Él. Reflexiona en su carácter. Reflexiona en que Él tiene el control de todas las cosas que acontecen. Nuestros sufrimientos no escapan al poder del Señor, no escapan a las manos del Señor. Y no solo eso, recuerda los sufrimientos de Cristo. Recuerda que Él llevó la carga de nosotros los creyentes. Recuerda eso y recuerda que en Él nosotros también tenemos un reposo, tenemos un descanso. El Señor mismo dice, en Mateo 11, si no estoy mal, dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Cargados y cansados, no recuerdo bien. Dice, yo los haré descansar. Que recuerda quién es Cristo, recuerda la carga que Él llevó. Él nos hará descansar de nuestras cargas. Nosotros, mis hermanos, tenemos esa libertad para acercarnos al Señor en oración. Ese velo ya fue quitado. Nosotros podemos libremente acercarnos al trono de la gracia, en angustia, en la situación en la que nosotros nos encontremos, a traer nuestras cargas, nuestro peso, el peso de este mundo que todavía nos agobia, mis hermanos. Nosotros podemos llevarlo allí a los pies del Señor. Y en cuanto a los amigos, pues mi amigo, mi amiga,
tengo que decirte que llevas una vida abiertamente en enemistad al Señor. Todo lo que estás haciendo está ofendiendo al Señor, mi amiga y mi amigo. Y si sigues en la misma condición, si sigues como estos hombres que no temen a Dios, que no se arrepienten de su maldad, si sigues en esa misma condición, tu eternidad será sin Cristo. Como dice el mismo texto, tú irás al pozo de la destrucción. Así que el llamado, tú también llevas peso, tú también llevas cargas, tú también estás cargando. Y el llamado es el mismo que hace Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. En Cristo vas a tener un descanso, mi amiga, mi amigo. Tu pecado será quitado. Tu pecado será perdonado. Así que ven a Cristo. Él es el único que puede quitar ese peso y esa carga que llevas en ti, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Así que, mis hermanos, pues esta era la meditación que teníamos, la corta meditación que teníamos de este Salmo 55. Así que, no siendo más, mis hermanos, oremos, démosle las gracias al Señor por este tiempo. Así que acompáñenme en oración, mis hermanos. Padre Santo, a ti sea la gloria, mi Señor, a ti sea la honra. Padre, gracias por tu palabra, porque nos sustenta, mi Señor, porque es un refrigerio para nuestras vidas, Señor, porque nos edifica, Señor, y que nosotros seguimos creciendo en ti. Padre, ayúdanos a poner en práctica todo esto, Señor, que hemos estudiado en este día. Padre, que nosotros cuando estemos en aflicción podamos correr hacia ti, podamos reconocer que solo en ti nosotros podemos encontrar el descanso que necesitamos, Señor, el alivio que nosotros necesitamos de las cargas que vienen a nuestra vida, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer la oración como ese medio que nos acerca a ti, como ese medio en el que tenemos comunión contigo, Señor, y en el que nosotros podemos mostrar nuestras necesidades ante ti, mi Señor. Es que te ruego, Padre, por mis hermanos. Seguro que muchos de ellos están en aflicción en este tiempo, mi Señor. Te ruego que les sustentes. Te ruego que traigas alivio sobre sus vidas, mi Señor. Te ruego que traigas confianza sobre sus vidas, Padre. Que ellos puedan meditar en ti, meditar en la obra de Cristo. Meditar, Señor, en que Cristo llevó nuestras cargas. Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero que se afirme esa esperanza, Señor, de que así como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados, mi Señor. Y eternamente estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro aliento a poder seguir adelante. Así que la gloria sea a ti, mi Dios, y la honra sea a ti para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios permite, nos estaremos viendo el domingo. Así que pasen buena noche. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.